Bueno, regresamos a Camino Amarillo. Estamos hablando con Agustín Paniker y estamos ahora sí que desmenuzando algunos conceptos que de repente se malentienden, se confunden del budismo con otras tradiciones y etcétera. Y entonces nos quedamos en el karma. Pero ahora me gustaría que entráramos al tema de tu más reciente libro, que es Las Tres Joyas. Que yo decía al principio que es un poco lo que define el corazón del budismo, pero muchas cosas definen el corazón del budismo, los 8 pensamientos inconmensurables, las 4 leyes que causan el sufrimiento, en fin. Pero bueno, ahorita tenemos entonces también las 3 joyas, que todo está vinculado, ¿no? Sí, las 3 joyas es un concepto muy tradicional en el budismo, porque son los 3 pilares sobre los que se asienta la tradición, que es la figura del Buda, que es la primera joya, claro. Lo que él enseñó, que es la segunda joya, y la comunidad de seguidores que constituyó y que ha llegado hasta hoy en día, que es la tercera joya. Ajá. Por lo tanto, las 3 joyas vienen a sintetizar lo que llamaríamos budismo. Okay. Como es un elemento tradicional, por eso yo le he puesto, y el libro pretende ser una introducción al budismo amplia y didáctica, pues he escogido ese concepto que es tradicional. No existe en el budismo lo equivalente a un bautismo, pero si hubiera algo que se le parece es tomar refugio en las 3 joyas. Ajá. Precisamente. ¿Qué es tomar refugio? Es una declaración de fe de tomo, lo dice 1 o 3 veces, tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en el Sangha, en las 3 joyas, y simplemente haciendo esa profesión de fe, uno ya puede decir que es budista. Ya está, no hay ningún clérigo o nadie que sacralice ese momento, o uno puede no decirlo, no tomar ese refugio en las 3 joyas y también decir que es budista. Nadie le impide. No, en este sentido, el budismo, muchos de estos sacramentos que tienen muchas religiones, el budismo lo toma de otras religiones. Y en este sentido es más interesante aquello que decíamos al principio de si era una religión o no es una religión. El budismo, allá donde existe, siempre ha compartido espacio con alguna tradición religiosa. Claro. En la India con lo que llamamos hinduismo, en China con el taoísmo y el confucianismo, en Japón con el shintoísmo, en el Tíbet con la religión Bon, y todas estas cosas se influyen mutuamente. Se ha fusionado, y ¿no? se han fusionado, y ahí es muy interesante. Yo en mi libro hablo mucho de esto porque hablo mucho de la historia del budismo. Pero lo interesante es que muchos budistas toman los sacramentos, los ritos de paso universales que tienen todas las culturas, el de nacimiento, el de matrimonio, el de iniciación y el de funeral, que esos son los 4 universales, luego hay muchos más. Sí. Esos no los suelen, algunos pueden ser budistas, en especial el del funeral, pero muchos otros los suelen tomar de otra religión. Y eso no impide que ellos sigan siendo budistas. Claro. Por decirlo así, o en Japón uno dice el ritual de nacimiento lo hago según el rito shintoísta. Pero el de matrimonio, muchos hoy en día en Japón lo hacen según el ritual cristiano, porque queda de moda. Pero el funeral, ese sí, que vengan monjes budistas a hacer los rituales. Los bardos y tal. Por lo tanto, el budismo está bastante acostumbrado a compaginarlo con otras religiones, este tipo de rituales, porque técnicamente no los tiene como propios. O sea, no le interesó a Buda esas cosas. Como el Buda él enseña un camino de liberación, un camino, una soteriología, un camino de emancipación, y por eso en su inicio es estrictamente monástico, son solo aquellos que renuncian precisamente a los ritos, a los sacramentos y a todo eso, y van en la búsqueda de la liberación, de la ignorancia y la liberación del sufrimiento. Pues precisamente este tipo de parafernalia ritual no es que la negase o la prohibiera, ni muchísimo menos, pero no le interesó claramente. A medida que el budismo se expandió, y como no podía ser de otra forma, y fue cuajando en las distintas sociedades, fue incorporando este tipo de rituales, este tipo de elementos que suelen tener las religiones, pero insisto en que muchas veces no eran propios, los tomó de otras religiones. Ahora, entonces, finalmente, el Buda, ¿no? El maestro, el lama, es la primera joya. Esa es la primera joya. ¿Por qué? Bueno, porque es la que pone en marcha la rueda de la ley, que se dice la rueda del Dharma. Es quien enseña el camino
para liberarnos del sufrimiento y de la ignorancia. ¿Y está hablando de Buda en específico o de la figura del maestro? Estoy hablando... Bueno, la tradición tibetana suele añadir la cuarta joya del Lama, que replica en cierta manera al Buda. Pero en principio las tradiciones budistas universales hablan de las tres joyas. Por lo tanto, sería esa figura que vivió hace 2500 años en el Valle del Ganges y enseñó el camino para liberarnos de la ignorancia y del sufrimiento, porque él lo vivió en propia experiencia y luego se dedicó a comunicarlo a los demás. Y de ahí que ese sea el pilar. Sin esta figura, parece que es una figura muy interesante, mucho más compleja de lo que aparenta. Podemos interpretarlo como una figura histórica que vivió en el norte de la India y enseñó un camino de liberación. Hijo de nobles, bueno, es lo que se dice. Bueno, sí, eso es la leyenda del Buda, que yo la explico en mi libro, pero al mismo tiempo podemos entenderlo de una manera más abstracta, como hacen muchas tradiciones budistas, sobre todo de la vehículo que llamamos Vajrayana o budismo tibetano, que no niega la existencia del Buda histórico, pero cuando se les habla del Buda entienden más un principio despierto, un principio iluminado inherente a las personas, a la naturaleza, al universo. Y de ahí el Buda sería una figura más metafísica, más abstracta y más sería un principio de sabiduría, además de ser una figura humana. Pero entiéndase de una manera o de otra, sigue siendo la primera joya. Sí, claro. Esta figura. Esta figura. Yo le dedico en el libro, hago un poco y lo pongo en contexto histórico, pero al mismo tiempo no desmitologizo del todo la leyenda del Buda, porque también me interesa que el público lea lo que los budistas han oído que escuchó. Y entonces, en este sentido, la leyenda del Buda es muy ilustrativa de muchos de los principios del budismo, incluso de los problemas que hay en la senda para el despertar, las dificultades que tiene que superar, en fin. Luego paso a la segunda joya, que es el Dharma, que es tanto la filosofía y la doctrina como la práctica. Hay que entender que en la India la enseñanza, el Dharma, es teórico y práctico. Sí. Y ahí yo no entro tanto, no es un libro mi libro no es un manual de meditación, pero sí que hablo ahí de los principios que antes hablábamos del karma o de la impermanencia, o de las cuestiones metafísicas, que es el nirvana, la vaciedad, en fin, todas estas cosas. Es la parte más filosófica, un poco más densa del libro. Se va complicando, pues. Sí, y luego la tercera joya, que es la historia del budismo, en realidad. Es la historia de la comunidad budista, desde el Buda hasta el día de hoy, que es tanto la comunidad monástica, de los monjes y monjas que miran de seguir lo más parecido posible el mensaje del Buda, como luego los laicos y laicas, los budistas, pero que no renuncian al mundo, los cientos de millones de budistas. Y ahí en mi libro me ha interesado mucho ver cómo se expande, cómo se irradia hacia Extremo Oriente, hacia el sudeste asiático, hacia el Himalaya y el Tíbet, o más recientemente hacia lo que llamamos Occidente. Y hablo de las peculiaridades de cada irradiación, o al final le dedico bastantes páginas al budismo de Occidente o al budismo moderno, que es muy importante, mucho más de lo que a veces en Occidente o en Asia se piensa. Ok. A ver, que eso iremos ahorita. Pero me interesa, entonces, a ver, estas tres joyas son las que sostienen al budismo. Si falta una, ya no. Claro, si no hay enseñanza del Buda, ¿dónde hay budismo? O sea, vamos a ponerlo en categorías cristianas. Sin Jesús no hay cristianismo. No. Esa sería la primera joya. Sin lo que Jesucristo, sin evangelios, por decirlo así, lo que Jesucristo enseñó, tampoco habría cristianismo. Sí, porque ¿de dónde, verdad? Sacamos. Claro. Y sin iglesia y cristiandad, tampoco habría cristianismo. Pues es un poco ese esquema. Si bien el sangha, aquí se le suele llamar la sangha, pero en realidad técnicamente es masculino. Sí, pero bueno, da igual. Como es la comunidad y tiene unas as, en español solemos ponerlo en femenino, la sangha. Como antes decíamos, no es una iglesia, pero como incluye a la comunidad monástica, que son los que de alguna manera
siguen el arquetipo de lo que debería ser la senda budista, sí que delimitan lo que sería una nación de ortodoxia, en Tailandia o en Birmania o en Japón o en China o en la India o ahora en Occidente, aunque en Occidente el peso de la comunidad monástica es mucho menor. Hablando del tema monástico, pero como decías, algunos maestros dicen que eso también es una cuestión occidental, el decir que es más importante que otro, pero que la sangha hoy es verdaderamente fundamental, porque sin sangha no hay continuidad. Por supuesto, por supuesto, es que son los practicantes. Claro. Y además... y hay un sostenimiento entre los practicantes, no solo es que, todos profesamos lo mismo, no, sino que me sostiene energéticamente. Totalmente, totalmente. Es una comunidad y que forma parte de un común, son colectivos. Esto es bastante reciente, esto es del último siglo, por decirlo así. En Asia, antiguamente, las distintas sanghas, y fíjate que ahora le pongo el plural, no tenían demasiada conciencia ni interés en comunicarse con otras sanghas. Pues la sangha de Sri Lanka podía saber de la existencia de una sangha en Corea. Pero aparte de que no compartían muchas cosas, no tenían mucho interés, incluso a veces tendrían dificultades en reconocerse como budistas. Tan variopinto es el budismo. En cambio... Y de repente tan rígido, de repente. De repente en algunos lugares. No, espérame, tú, no. Sí. Exacto, como todas las comunidades tienen a veces un espíritu sectario yo soy quien defiendo la verdadera línea. Cuando Buda lo que dijo es, si ves a Buda en la calle, mátalo. Esto es un koan. Sí. Exactamente, que no hay que aferrarse a dogmas. De hecho, una de las enseñanzas más interesantes del budismo, de lo que llamamos dharma, es que implica de que es provisional. De que porque no hay nada eterno. El budismo también es impermanente. El budismo también es impermanente. Y las 4 nobles verdades. Lo que paradójicamente, pero en el terreno de la espiritualidad tiene que entrar lo paradójico, paradójicamente el seguir la senda nos puede llevar al plano en el cual trascendamos esas categorías. Pero qué importante, hay que reconocer que son enseñanzas provisionales. No hay que cosificarlas, petrificarlas y hacer un dogma infalible. De hecho, ese es uno de los buenos atractivos que tiene el budismo en el siglo XXI, esa capacidad de adaptación. De hecho, tiene una propia doctrina que lo alienta, que se llama Upaya Kaushalya en sánscrito, que quiere decir adáptate al contexto. Y por eso el budismo, cuando viaja a China, se transforma de una manera, y cuando viaja al sudeste asiático, se transforma de otra manera, y cuando está viajando a Occidente, se está transformando de otra manera. Eso no quiere decir una pérdida y que sea menos genuino, porque el budismo lo tolera, no solo lo tolera, lo promueve, esa adaptación a las distintas idiosincrasias o sociedades. Y aquí viene un tema interesante que está muy vinculado a lo que dices, que es, ya hubo 3 vueltas de la rueda del Dharma. ¿Y la cuarta? Podría estar poniéndose en marcha. Yo en mi libro hablo de las 3 transmisiones y pongo la cuarta entre interrogantes, entre signos de interrogación, porque se están dando unas transformaciones muy profundas hoy en día en el budismo. No en Occidente, en la modernidad. El peso de Occidente en la modernidad es muy grande. Y realmente hay unas transformaciones que no tenemos la distancia histórica para evaluarlas, pero se están dando unas transformaciones, no solo en el budismo, en muchas tradiciones, pero en el budismo en concreto muchas modificaciones muy profundas en estos momentos dentro de lo que es la tradición budista. ¿Qué van hacia dónde? Sale reforzado la interioridad. El mundo... el budismo ya nace con ese espíritu. Es una tradición eminentemente axial. La era axial es ese periodo antes de Jesucristo, los siglos 8, 7, 6, 5, 4, antes de Jesucristo, donde en distintos lugares del viejo mundo, sobre todo en China, en India, en Persia, en Israel y en Grecia, una serie de figuras
se cuestionan el seguir la traditio de manera ciega Ok. y hacen una búsqueda de la interioridad. Ahí nace el taoísmo, el confucianismo, el budismo, las Upanishads, el zoroastrismo, la filosofía griega, los profetas No, bueno, vaya, de Israel, qué donde prolífica, ya no solo siguen la tradición y cumplen con los rituales étnicos o sociales que les piden, sino que hay una búsqueda interior. En realidad es el nacimiento de la subjetividad en el sentido espiritual profundo. Y ahí el budismo es vanguardista 100% porque el Buda precisamente dice, es que lo demás no me interesa eso. Por lo tanto, el budismo ya nace con ese, de ahí la centralidad de la meditación, de ahí la centralidad de la ética, de ahí la centralidad de una serie de aspectos en el budismo y ahí la devaluación de los dioses y los rituales y estas otras cosas. Y los pequeños dogmas que hubiera podido, o muchos dogmas de otras tradiciones. Ahí. Eso ya lo tiene en el ADN, por decirlo así, el budismo. Ocurre que en el siglo XVIII, y eso es una cosa un poco más protestante, en el mundo protestante, se da otro giro en este sentido, sobre todo en Europa y en América, en favor de la interioridad. Las tradiciones, y ahí nace luego ya en el siglo XIX la psicología moderna, y nace en William James, y luego nace el psicoanálisis, y de ahí que el budismo... Y luego Jung. Sí, exactamente. Y hay muchas tradiciones del mundo se desplazan hacia el conocimiento de uno mismo. Y ahí el budismo, claro, tiene una experiencia inconmensurable, Claro. porque sí, ya así nació nace, así. claro. Y entonces de ahí la popularidad que tiene el budismo. Y de ahí la centralidad que tiene sobre todo hoy en día la meditación en el budismo, que antes en Asia históricamente era una práctica ritual más que soteriológica. O sea, era más ritual que no de búsqueda de conocimiento de uno mismo, estrictamente monástica, y que sale de los monasterios, y eso sobre todo es en Birmania a principios del siglo XX, lo llevan a los laicos y a partir de ahí se empieza a popularizar la meditación fuera de los círculos monásticos. Pero es mucho antes entonces que, claro, es que tenemos esta figura y esta influencia de lo tibetano muy grande, aquí en México muchísimo. Claro, ¿no? Sí. y en Occidente también. Sí. Pero viene mucho antes esta sí, apertura. Claro. Digamos, sobre todo al contacto de Occidente el budismo y Occidente en los últimos 100 años, o 120 años, que es cuando realmente hay interés, los primeros 40 o 50 años es de hegemonía de la tradición Theravada, de los textos en lengua pali. Estos que decíamos muy rígidos, muy apegados. Sí, aquí habría que matizar. Bueno, eso es la autoimagen que el budismo Theravada se da de sí mismo. Pero no quiere decir que sea tan rígido ni tan fiel a lo que ellos mismos dicen ser. Como no puede ser de otra manera, se han transformado y han evolucionado en 2500 años. O sea, no hay manera de que se hayan quedado. No, pero ellos son un poco como los católicos. Dicen representar al genuino cristianismo, los católicos, y no como los ortodoxos y los protestantes. Los theravadins tienen ese mismo espíritu de estamos preservando lo que el Buda enseñó. Agustín, déjame hacer una pausa rapidísimo. Claro. Y continuamos porque, bueno, está buenísimo el tema y la plática, pero tenemos que hacer la pausa, corremos y regresamos, en 3 segundos, un poquito más.